Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 414 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, SAI. Bien, en este ejercicio me piden determinar mediante superposición el voltaje V sub 0 que está marcado en la resistencia de 3 ohms. Eh, Vamos a empezar a trabajar fuente por fuente. Sabemos que tenemos el primer caso, que voy a trabajar con una fuente de voltaje. Quiere decir que la fuente de corriente la voy abriendo. Observen que van desapareciendo porque toca quitarlas, ¿no? Entonces, la polaridad de la resistencia me indica cómo debo yo tomar los voltajes calculados en este punto. Eh, si yo me paro acá, voy a marcar acá V sub 0, voy a hacer un nodo en este punto. Se pueden hacer varias formas, pero yo lo voy a hacer por medio de nodos. Eh, en este punto voy a mirar las corrientes que entran, van a ser igual a las corrientes que salen. La primera corriente que yo analizo, debido a que acá hay una tensión de 20 voltios, va a ser una que viene en este sentido. Esta corriente la voy a llamar I1, otra que viene acá la voy a llamar I2, una tercera que viene por acá la voy a llamar I3. Entonces, la corriente I1 más la I2 va a ser igual a la corriente I3. Pero la corriente I1, ¿cuál es? La corriente I1 es 20 voltios menos V sub 0 sobre 6 ohmios. Más la corriente I2 es 20 menos V sub 0 sobre la corriente I2 la que viene por acá, sobre 4 más 2, 6. La corriente I3 pues es V sub 0 sobre 3 ohmios. Ok. Ahora, yo voy a poner acá 20 sobre 6 menos V sub 0 sobre 6 más 20 sobre 6 menos V sub 0 sobre 6 menos V sub 0 sobre 3 igual a 0. Aquí se puede pasar esto al otro lado al igual. Entonces, si yo sigo trabajando esto, voy a poner que 20 sextos más 20 sextos, esto va a ser igual a 20 tercios. Entonces, si pongo que menos 1 sobre 6, menos 1 sobre 6, menos 1 sobre 3, esto me va a dar, estoy calculando, 2 tercios. Va a ser así, menos 2 tercios de V sub 0 igual a 0. Ahora, si yo paso esto al otro lado al igual, va a quedar con signo positivo, va a quedar 2 tercios de V sub 0. Entonces, si yo despejo V sub 0, observemos que el 3 pasa a multiplicar y se divide con este. Y el 2 pasa a dividir los 20, entonces V sub 0 va a ser igual a 10 voltios. Ese va a ser mi primer voltaje, voy a ponerlo acá. V sub 0 igual a 10 voltios. Ahora, el siguiente caso, voy a trabajar con la fuente de corriente de 1 amperio, por lo tanto, la fuente de voltaje que la trabajé antes va a estar en cortocircuito y la otra fuente de corriente la voy a eliminar. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña modificación. Observemos que la fuente corriente está conectada en este punto y este punto, pero yo puedo agarrar este punto y trasladarlo hacia acá y me va a quedar algo así. Voy a volverlo a dibujar acá abajo. Vamos a tomarnos esa molestia. Esta es la de 6 ohmios, ¿cierto? Esta es la de 4 ohmios y esta es la de 2 ohmios, 4 ohmios. Y acá viene la de 3 ohmios, que es donde necesitamos determinar V sub 0. Ahora, observe que estoy dibujando la fuente de corriente, la dibujé hasta acá, pero en vez de conectar, voy a poner esto así, en vez de conectar eso hasta acá, voy a desconectar, voy a llevarlo un punto hasta acá. Observen que trasladé el punto de acá a acá, o sea, este punto lo trasladé desde acá hasta acá, pero sigue siendo lo mismo por concepto de nodos. ¿Esto con qué fin? Con mostrarles de que esta fuente de corriente de 1 amperio está en paralelo con esta resistencia de 4 ohmios. Incluso yo puedo girar la fuente de corriente y dibujarlo de forma horizontal. Si yo la giro, voy a obtener algo así. Entonces sería
1 amperio. Esto con esto lo multiplico y voy a hacer una transformación de fuente. Al hacer esa transformación de fuente, voy a obtener, que serían 6 ohmios, 4 ohmios, que sería 4. Ah, ok, pero que me estoy equivocando. Recuerden que hicimos la transformación de fuente, 4 por 1 4, entonces tenemos que poner la fuente de voltaje primero, 4 voltios. Ahora sí, la resistencia de 4, la resistencia de 2, 4, 2. Y acá viene la resistencia de 3 y esto va a quedar así. Bien, ahora necesitamos B sub 0 en este punto, por lo tanto voy a hacer otro nodo. Voy a poner acá B sub 0, este B sub 0 es el mismo que está acá. De una fuente corriente que viene así, digo por esta fuente de voltaje. Al llegar a este punto va a venir una fuente corriente para este lado y la otra para allá. Para allá. Entonces esta la voy a llamar la corriente I1, esta la voy a llamar la corriente I2, esta la voy a llamar la corriente I3. Entonces, vamos a hacerlo acá. La corriente I1 va a ser igual a la I2 más la I3. La I1 va a ser igual a 4 menos B sub 0 sobre los 6 ohmios. Va a ser igual a I2 y la I2 es B sub 0 sobre 6 más B sub 0 sobre 3. Entonces, 4 sextos, 4 sobre 6 menos B sub 0 sobre 6 va a ser igual a B sub 0 sobre 6 más B sub 0 sobre 3. Entonces, 4 sextos va a ser igual a B sub 0 sobre 6 más B sub 0 sobre 6 más B sub 0 sobre 3. Si sumo todo esto, un sexto más un sexto más un tercio, me va a dar 2 tercios. 4 sextos va a ser igual a 2 tercios de B sub 0. Entonces, B sub 0 va a ser igual a 6 por 2, 12. Dividido 4 por 3, 12. Esto me va a dar un voltio, ¿cierto? Porque estos 6 lo paso acá a multiplicar y este 4 lo paso a dividir. Entonces, 6 por 2, 12. Dividido en 4 por 3, 12, da un voltio. Entonces, el otro voltaje acá va a ser un voltio. Bien, voy a borrar esto porque estamos ocupando el espacio del tercer caso. El tercer caso está acá, es este. Ok, yo lo que voy a hacer, voy a redibujar este circuito, voy a poner acá la resistencia de 6 ohmios. Eso va a estar en paralelo con una fuente de corriente de 2 amperios. De acá viene 4 ohmios, 2 ohmios. Y la última resistencia, la que viene por acá, que son 3 ohmios. Esto sería V sub 0, aquí sería más, aquí sería menos. Lo que hice fue trasladarlo por el conductor a este punto. Ahora, bueno, aquí arriba, se supone que es de 6 ohmios. Bien. ¿Qué podemos hacer ahí? Voy a hacer, vamos a hacer una transformación de fuente. Puede ser. Voy a multiplicar estos 2 amperios con estos 6 ohmios. Me va a dar 12 voltios. 12 voltios en serie con la resistencia de 6 ohmios. 12 voltios. Ahora, necesito V sub 0. Observen que puse V sub 0 acá para que coincida con este. Entonces,
si yo hago el nodo acá, voy a tomar las corrientes que sale. Una sería esta corriente I1, la otra sería esta corriente I2, la otra sería esta corriente I3. Observen que la corriente I3 la estamos tomando en el sentido de la polaridad, entonces lo que no estamos tomando de manera correcta. Si nosotros hubiéramos hecho nodos y la corriente I3 tomara el sentido contrario, tocaría multiplicarlo por -1. Entonces, ahora, la I1 más la I2 más la I3 es igual a 0. Pero la I1, ¿qué es? La I1 es B sub 0 y como esta fuente de 12 voltios están apuntando también hacia la izquierda, se suman. B sub 0 más 12 sobre 6 más la I2 es B sub 0 sobre 6 también, más B sub 0 sobre 3 igual a 0. Bien, ahora, B sub 0 sobre 6 más 12 dividido en 6, pues sería 2, más B sub 0 sobre 6, más B sub 0 sobre 3. Todo esto va a ser igual a 0. Observemos que aquí hay un sexto, más un tercio. Esto me da 2 tercios. Sería 2 más 2 tercios de B sub 0 igual a 0. Si despejamos esto, me va a dar que B sub 0, bueno, 2 tercios de B sub 0 va a ser igual a -2. El 3 pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir. El 2 menos 2 dividido en 2 va a ser -1. Por 3 va a ser -3. Va a ser -3 voltios. Ese sería el voltaje en, en esta resistencia, -3 voltios. Voy a poner acá, B sub 0 va a ser igual a -3 voltios. Ahora sí, B sub 0 va a ser igual a los 10 voltios más 1 menos 3. Esto sería 10 más 1, 11, menos 3, 8. B sub 0 va a ser igual a 8 voltios. Bien, aquí termina el ejercicio. Nos vemos en el próximo.